Me llamo Mariana Torres, tengo 32 años y hasta hace poco creía que la felicidad era algo que se podía construir con paciencia y cariño. Vivía en Coyoacán, en una casa de fachada color crema con enredaderas en las ventanas, junto a mi esposo Rodrigo Campos y nuestra hija Lucía, que acababa de cumplir 5 años. Era una vida sencilla, pero para mí lo era todo. Por las mañanas trabajaba medio tiempo en un pequeño estudio de diseño en Roma Norte, un lugar lleno de luz natural donde las paredes estaban cubiertas de bocetos y muestras de telas. Allí pasaba las horas mezclando colores, eligiendo texturas, soñando con convertir los espacios vacíos en lugares acogedores. Por las tardes regresaba a casa, preparaba la comida y esperaba a que Rodrigo llegara del trabajo. Cuando escuchaba el sonido de las llaves en la puerta, Lucía salía corriendo con una sonrisa que le iluminaba el rostro, y él la levantaba en brazos riendo. Yo los observaba y sentía que no podía pedir más. Rodrigo trabajaba en ventas para una empresa de distribución y solía hablar de clientes, reuniones y objetivos. A mí esas cosas me sonaban distantes, pero me gustaba verlo tan apasionado. Era un hombre atento, de esos que se acordaban de comprar el pan que te gusta o de dejarte una nota en el refrigerador deseándote un buen día. Los domingos por la mañana siempre preparaba hot cakes con Lucía, llenando la cocina de harina y risas. Decía que los dos eran su mejor receta. Los fines de semana, cuando el clima lo permitía, solíamos escaparnos a Valle de Bravo. No teníamos casa allí, pero alquilábamos una cabaña junto al lago o nos uníamos a amigos que sí tenían una. Recuerdo la carretera, las montañas verdes, el aire fresco entrando por la ventanilla y la voz de Lucía cantando en el asiento trasero. Una vez en el lago, ella corría descalza sobre el pasto mientras Rodrigo encendía la parrilla y yo ponía los platos sobre la mesa de madera. Había algo mágico en esos días. El olor a carbón, el reflejo del sol sobre el agua, la sensación de que el tiempo se detenía. Por las noches, cuando regresábamos a casa agotados pero felices, yo pensaba que ese era el verdadero éxito. Tener un hogar cálido, una hija sana, un marido que te abrazaba sin motivo. Mis amigas solteras decían que envidiaban mi estabilidad, mi vida de revista. Y aunque me reía de esas exageraciones, en el fondo me sentía orgullosa de lo que habíamos construido. Recuerdo que a veces, mientras guardaba los platos o doblaba la ropa de Lucía, pensaba que la vida no podía ser tan frágil como decían algunos. Que cuando se ama de verdad, las cosas permanecen. Que el esfuerzo, la rutina y los pequeños gestos eran suficientes para mantenerlo todo firme. Me equivocaba. Aquel cuadro de armonía, esa pintura perfecta de familia que parecía inquebrantable, estaba sostenida por hilos más delgados de lo que imaginaba. Hoy lo sé, pero entonces no tenía ni una sola duda. Miraba a Rodrigo dormir, con su respiración tranquila y el brazo extendido hacia mí, y creía que nada podría romper ese equilibrio. Nunca imaginé que aquel retrato de estabilidad se desmoronaría tan rápido. Después de aquel verano luminoso en Valle de Bravo, las cosas comenzaron a cambiar, al principio, apenas perceptiblemente. Rodrigo empezó a llegar más tarde del trabajo. Al principio me decía que eran reuniones con clientes, que los números no cerraban, que su jefe le pedía quedarse un poco más. Y yo, sin pensarlo 2 veces, le creía. Siempre lo había hecho. Pero con el paso de las semanas algo en su rutina empezó a desentonar. A veces regresaba con el cabello todavía húmedo, como si se hubiera duchado en otro lugar. O con una fragancia distinta, más intensa, desconocida. No era el mismo perfume que tenía en el baño de casa. Me decía que se lo había prestado un compañero de oficina, que no era nada. Sonreía, me besaba la frente y cambiaba de tema con esa facilidad que solo tienen quienes saben mentir sin levantar sospechas. Yo quería creerle. Y lo hice. No porque no notara las señales, sino porque prefería pensar que estaba cansado, que el trabajo lo estaba presionando, que todos los matrimonios pasan por etapas así. Rodrigo seguía siendo cariñoso con Lucía. Cada noche le contaba un cuento antes de dormir, la arropaba y le decía que la amaba hasta la luna y de regreso. ¿Cómo podía un hombre capaz de tanto amor hacia su hija ocultar algo oscuro? Aún así, dentro de mí comenzó a crecer una inquietud silenciosa, una punzada leve pero constante. Había noches en que me quedaba despierta, mirando el techo, escuchando su respiración pausada. Me preguntaba si la estabilidad que creía tener era realmente sólida o solo una ilusión bien decorada. Pero enseguida me reprendía a mí misma por pensar así.
No seas paranoica, Mariana, me decía. Rodrigo siempre ha estado a tu lado. No arruines lo bueno con tus miedos. La mente tiene formas extrañas de protegernos. Cuando la verdad amenaza con rompernos, preferimos taparla con excusas. Yo me repetía que los hombres también necesitan espacio, que merecen distracciones, que un poco de distancia es saludable. Así era más fácil seguir sonriendo los desayunos, seguir llenando la lonchera de Lucía, seguir creyendo que el amor era inmune al desgaste. Recuerdo una tarde en particular. Rodrigo me llamó diciendo que cenaría con unos clientes en Polanco. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Me deseó buenas noches y colgó. Yo estaba doblando la ropa de Lucía, y de pronto un silencio extraño llenó la casa. El televisor estaba apagado, el refrigerador zumbaba suavemente y la única luz provenía del cuarto de mi hija. Me sentí sola, profundamente sola, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Fui hasta la lavandería para distraerme, buscando algo que hacer. La lavadora había dejado de funcionar esa mañana y las prendas mojadas se acumulaban dentro del tambor. Me agaché, intenté reiniciarla, pero solo escuché un chasquido metálico. Suspiré frustrada y me quedé allí, observando cómo el agua goteaba lentamente. Fue en ese instante cuando sonó mi teléfono. Era Marta, mi mejor amiga. Siempre aparecía en los momentos más inoportunos y, de alguna manera, también en los más necesarios. «No llames a un técnico», me dijo riendo al escuchar mi queja. «Te voy a mandar a alguien que sí sabe arreglar cosas de verdad. Mi hermano Andrés vive cerca y te juro que no hay aparato que se le resista». No lo pensé mucho. Acepté su ayuda. Colgué y me quedé mirando el teléfono unos segundos, sin saber que esa llamada, tan simple y cotidiana, sería el punto de inflexión entre la vida que creía tener y la que estaba por desmoronarse. 1 hora después de aquella llamada, sonó el timbre. Al abrir la puerta me encontré con un hombre alto, de cabello castaño y expresión tranquila, sosteniendo una caja de herramientas. «Buenas tardes, Mariana», preguntó con una sonrisa amable. «Soy Andrés Robledo, el hermano de Marta». Su voz era firme, sin pretensiones, y sus ojos tenían esa calma que solo da la costumbre de resolver cosas sin dramatismo. Lo invité a pasar. Lucía, curiosa, se asomó desde el pasillo con su conejo de peluche en la mano. «¿Tú vas a arreglar la lavadora de mi mamá?», preguntó con una seriedad encantadora. Andrés se inclinó un poco y respondió: «Eso intentaré, señorita. Pero necesito que me des suerte». Ella rió y aplaudió, convencida de que con eso bastaba para que todo funcionara. Durante casi 40 minutos, Andrés se movió entre cables, tornillos y herramientas, mientras yo le alcanzaba una linterna o sostenía la tapa del tambor. Lucía jugaba en el suelo con sus crayones, tarareando una canción inventada. De vez en cuando levantaba la vista y sonreía, agradecido por un vaso de agua o por un simple «te falta algo». Había algo en su manera de hablar, pausada, sin prisa, sin la necesidad de llenar los silencios. Aquella serenidad me resultó extrañamente reconfortante. Cuando por fin el sonido del motor volvió a girar, sentí una alegría tonta. «Funciona», exclamé, como si hubiera sido un milagro. Andrés se limpió las manos con un trapo y dijo: «Te aguantará un tiempo, pero necesitarás cambiar una pieza pronto. Si quieres, puedo ayudarte a buscarla». Asentí, agradecida. Había pasado un día pesado y no tenía ganas de cenar sola, así que casi sin pensarlo le ofrecí quedarse. «No es gran cosa, solo espaguetis y ensalada, pero si no tienes prisa». Él dudó un momento, pero aceptó con una sonrisa tímida. Me sorprendió lo natural que resultó tenerlo allí, sentado frente a mí, con Lucía contando historias de su escuela y haciendo dibujos con salsa en el mantel. Andrés escuchaba con genuino interés, haciéndole preguntas, riéndose sin exagerar. Era el tipo de presencia que llenaba el espacio sin imponerse. Cuando terminó de cenar, se ofreció a lavar los platos, pero insistí en que no. «Ya arreglaste suficiente por hoy», le dije. Nos despedimos en la puerta. Antes de irse, se agachó para chocar la mano con Lucía, que lo miró fascinada. «Gracias por la suerte», bromeó él. «Sin ti, la lavadora nunca habría funcionado». Y se marchó con la misma calma con la que había llegado. Esa noche, mientras guardaba los platos, escuché el sonido de las llaves.
Rodrigo entró, cansado pero de buen humor. «¿Qué hiciste de cena?», preguntó dejando el maletín sobre la mesa. «Espaguetis. Ah, y vino el hermano de Marta, Andrés, a arreglar la lavadora. Se había roto otra vez». Por un segundo, el aire pareció detenerse. Rodrigo levantó la vista. Su expresión cambió apenas un instante. Los ojos se endurecieron, la sonrisa se borró, como si algo se hubiera activado dentro de él. Luego, en un gesto casi ensayado, sonrió de nuevo. «Ah, qué bien. Menos mal que te ayudó». Me besó la mejilla y fue a buscar a Lucía para darle las buenas noches. Yo no le di importancia. Creí que su gesto había sido simple cansancio. Pero cuando más tarde recordé esa mirada, ese brillo extraño que cruzó sus ojos antes de recuperar la calma, comprendí lo que en ese momento no quise ver. Si hubiera entendido esa mirada aquella noche, quizá mi historia habría sido distinta. Con el paso de los meses, las noches de reuniones de trabajo se hicieron más frecuentes. Rodrigo salía cada vez con mayor prisa y regresaba más tarde, siempre con la misma excusa: «Son cenas con clientes. Amor, nada que preocuparse». Yo asentía, tratando de creerle, de convencerme de que seguíamos siendo los mismos de antes. En el fondo sabía que algo se estaba desplazando, pero me aferraba a la idea de que todo volvería a su lugar si tenía suficiente paciencia. Algunas veces, mientras lo esperaba en la sala, el reloj marcaba las 11, las 12, y yo me quedaba dormida con el libro abierto sobre las piernas. Cuando por fin escuchaba la puerta, él entraba con una sonrisa exagerada, con esa euforia forzada de quien teme ser descubierto. Me daba un beso fugaz, decía que la cena había sido larga, que los clientes estaban interesados en cerrar un contrato grande. Y aunque su voz sonaba segura, su olor ya no era el mismo. Llevaba una mezcla de perfume caro, vino tinto y algo más, una nota dulce, femenina, que no era mía. Fue Marta quien mencionó el nombre por primera vez, sin saber el peso que tendría. «¿Ya conoces a Carolina Mena? Acaba de entrar a la empresa de Rodrigo. Dicen que es brillante, jovencísima, con una energía impresionante». Recuerdo que sonreí, fingiendo curiosidad, pero dentro de mí algo se contrajo. Carolina, el nombre se quedó flotando, amenazante y suave al mismo tiempo. Carolina Mena tenía 26 años, cabello oscuro y risa fácil. Había empezado a trabajar en el departamento de ventas unos meses atrás. Rodrigo la mencionó un par de veces, apenas como quien habla de un colega. «Es muy buena en su trabajo, tiene futuro». Yo lo escuchaba distraída, sin imaginar que esas frases inocentes eran las primeras grietas de una historia que se escribiría a mis espaldas. Mientras yo ayudaba a Lucía con sus dibujos, él compartía cenas con Carolina en restaurantes elegantes del centro. Mientras yo leía cuentos sobre conejos y castillos antes de dormir, él brindaba con vino, mirándola a los ojos y dejando que la fantasía de sentirse admirado lo envolviera. Eran dos realidades paralelas, una luminosa y cotidiana, llena de risas infantiles, y otra clandestina, de luces bajas, promesas vacías y manos entrelazadas bajo la mesa. Yo lo imaginaba agotado, abrumado por el trabajo, y él se escudaba en esa imagen que tanto me había esforzado en creer. Nunca llegué a sospechar del todo, tal vez porque el amor verdadero nos vuelve ciegos ante lo obvio. Mi vida seguía con la rutina que conocía, el desayuno de Lucía, el café compartido los domingos, las conversaciones triviales sobre cuentas y horarios. Todo parecía igual, pero algo se había quebrado sin que yo lo notara. A veces lo veía distraído, mirando el teléfono con una media sonrisa, y me decía que estaría respondiendo correos. Otras veces, cuando hablaba conmigo, sus ojos parecían estar en otro sitio, como si una parte de él viviera lejos de nuestra casa. Yo lo sentía distante, pero al mismo tiempo se mostraba más cariñoso, como si quisiera compensar su ausencia con gestos calculados. Flores sin motivo, mensajes a media tarde, una promesa de fin de semana juntos que casi nunca se cumplía. En las noches en que se demoraba más de lo habitual, Lucía preguntaba: «¿Papá ya viene?». Y yo respondía sonriendo: «Sí, mi amor, pronto», sin saber si esa palabra pronto seguía teniendo sentido. Él volvía horas después, con una sonrisa amable y un beso tibio que me sabía a mentira. Y yo lo abrazaba igual, buscando en su cuerpo una verdad que ya no existía. Lo que entonces no sabía era que mientras yo encendía la luz del pasillo y dejaba el desayuno listo para la mañana siguiente,
él ya pensaba cómo volver a verla. Aquel fin de semana, Marta decidió organizar una salida al lago. «Hace meses que no nos escapamos todos juntos», me dijo entusiasmada por teléfono. «El clima está perfecto, y Lucía va a disfrutarlo más que nadie». La idea me pareció maravillosa. Después de tantas semanas grises, necesitaba aire fresco, risas, y esa sensación de paz que solo Valle de Bravo sabía darme. Pasé el viernes preparando todo: los sándwiches de jamón y queso que tanto le gustaban a Lucía, una ensalada de pasta, galletas recién horneadas y una jarra de limonada. Rodrigo se mostró animado, incluso ayudó a cargar las cosas al coche y bromeó con Lucía sobre quién vería primero el lago desde la carretera. En ese momento, nada parecía fuera de lugar. El sábado amaneció luminoso, con el cielo despejado y una brisa suave que prometía un día perfecto. El camino a Valle era un espectáculo: montañas verdes, casitas de teja roja, árboles que parecían tocar el cielo. Lucía no paraba de hablar, iba en el asiento trasero con su sombrero de flores, cantando canciones inventadas mientras yo sonreía mirándola por el espejo retrovisor. Rodrigo conducía con una mano en el volante y la otra descansando sobre la palanca de cambios, tarareando distraído. Cuando llegamos, el lago brillaba bajo el sol, con reflejos plateados que parecían espejos moviéndose al ritmo del viento. Marta y su esposo ya estaban allí, extendiendo mantas sobre el pasto. Había más gente de lo habitual, amigos de amigos, familias con niños, todos riendo y compartiendo comida. El ambiente era alegre, casi festivo. Rodrigo ayudó a encender la parrilla mientras yo organizaba la comida. Lucía corrió hacia el agua, chapoteando cerca de la orilla bajo la mirada de Marta. Durante un rato, todo fue exactamente como solía ser: risas, olor a carbón, el sonido de las olas pequeñas golpeando contra las piedras. Me senté en una manta, sintiendo por fin una calma que hacía semanas no experimentaba. Pero esa calma duró poco. Noté el cambio en Rodrigo incluso antes de saber por qué. Estaba de pie junto a la parrilla, con la pinza en la mano, mirando hacia un punto más allá del grupo. Su sonrisa se desdibujó, los hombros se tensaron. Seguí la dirección de su mirada y vi a una joven que acababa de llegar, acompañada de una amiga de Marta. Tenía el cabello oscuro, recogido en una coleta alta, y una risa contagiosa que destacaba entre todas. Carolina Mena. El aire pareció espesarse. Ella lo vio casi al mismo tiempo, y durante una fracción de segundo ambos se quedaron inmóviles, como si el resto del mundo se hubiera detenido. Luego, Rodrigo desvió la vista con torpeza, fingiendo concentrarse en las brasas. Carolina, en cambio, mantuvo la compostura, saludó a varios, se mezcló con el grupo y sonrió como si nada pasara. Pero había algo artificial en esa sonrisa, una tensión que solo quien guarda un secreto puede reconocer. Marta se percató del cambio antes que yo. Su mirada fue de Rodrigo a Carolina y luego a mí, intentando entender lo que sucedía. Yo, ajena a esa tensión invisible, seguía sirviendo limonada y hablando con los niños. En retrospectiva, recuerdo la forma en que Rodrigo evitaba acercarse demasiado al grupo donde ella estaba, como fingía revisar la carne o buscar leña solo para no cruzar su mirada con la de Carolina. Marta no dijo nada, pero su gesto se volvió serio. El resto del día transcurrió envuelto en una aparente normalidad. Lucía construyó castillos de arena junto al agua, Rodrigo reía, pero su risa sonaba hueca, forzada. Carolina se mantenía a cierta distancia, aunque de vez en cuando sus ojos lo buscaban, rápidos, furtivos. Yo no noté nada. Me sentía agradecida por el día soleado, por ver a mi hija feliz, por sentir por un momento que todo estaba en paz. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos rosados y el reflejo del lago se volvió dorado. El viento traía el eco de las risas de los niños, de las conversaciones lejanas, del chisporroteo de la parrilla. Era un sonido de vida, de alegría, de algo que parecía eterno. Pero ahora, cuando cierro los ojos y recuerdo esa tarde, sé que ese brillo del agua no era un reflejo de felicidad, era un espejismo. Detrás de ese paisaje perfecto, el desastre ya estaba en camino. El eco de las risas infantiles y el resplandor del lago solo eran el preludio de la tragedia. El sol empezaba a descender cuando Rodrigo se levantó de la manta y dijo con voz despreocupada: «Voy a buscar un poco de leña antes de que anochezca». Nadie le dio mayor importancia. Era común que ayudara a mantener el fuego encendido durante las noches de campamento. Tomó su chaqueta,
Metió las manos en los bolsillos y se alejó entre los árboles. Lo seguí con la mirada unos segundos, sin sospechar nada. Lucía me llamaba desde la orilla, mostrándome unas flores que había encontrado, así que pronto lo olvidé. A unos metros, Carolina estaba riendo con 2 chicas del grupo. Parecía relajada, pero sus ojos seguían cada paso de Rodrigo. Cuando él desapareció entre los pinos, ella esperó apenas un momento antes de levantarse. «Voy a dar una vuelta», dijo, y se marchó en dirección opuesta al lago, fingiendo revisar su teléfono. Nadie lo notó, excepto Marta. Marta se había apartado unos minutos del grupo para contestar una llamada de su madre. Caminó sin prestar demasiada atención al camino, buscando un sitio con menos ruido. El bosque olía a tierra húmeda, a resina, a la calma que antecede a la noche. Fue entonces cuando escuchó algo, unas voces bajas, entrecortadas, seguidas de un silencio que no era natural. Dio unos pasos más, con cautela, y a través de las ramas los vio. Rodrigo y Carolina estaban de pie, muy cerca uno del otro. Él hablaba rápido, nervioso, pero ella le tocó el rostro, y en ese instante todo pareció detenerse. Marta se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho, sin creer lo que veía. Rodrigo se inclinó hacia Carolina y la besó. No fue un beso inocente ni accidental, fue el gesto de 2 personas que ya habían cruzado una línea hacía mucho tiempo. El aire se le escapó del cuerpo. Sintió un mareo repentino, una rabia contenida que no sabía cómo manejar. Durante unos segundos pensó en girar y marcharse, fingir que no había visto nada. Pero entonces la imagen de mí, de Mariana, apareció en su mente. Pensó en mi risa, en Lucía jugando en la arena, en la confianza que yo depositaba ciegamente en mi esposo. Y comprendió que no podía permitir que esa mentira continuara. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono. Dudó. ¿Y si me equivoco? ¿Y si Mariana no me cree? Pero la escena frente a ella era demasiado clara. Abrió la cámara, enfocó y presionó grabar. El sonido del viento entre los árboles se mezcló con las voces entrecortadas de los amantes. Rodrigo acariciaba el cabello de Carolina, susurrándole algo que Marta no alcanzó a oír. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y por un instante parecieron ajenos al mundo. Marta dejó de grabar y retrocedió lentamente, cuidando de no hacer ruido. El teléfono le pesaba en la mano como si cargara con una bomba. Su respiración era rápida, descompasada. No sabía si debía enfrentar a Rodrigo de inmediato o guardar silencio hasta encontrar el momento adecuado para contarme la verdad. Decidió volver al grupo, todavía en shock. Nadie notó su palidez, ni el temblor leve de sus manos cuando me ofreció una botella de agua. Mientras tanto, yo seguía junto al lago con Lucía, arrodillada en la orilla recogiendo piedras planas para lanzarlas al agua. «Mira, mamá», me dijo entusiasmada, «esta tiene forma de corazón». Su vocecita era pura inocencia. La tomé entre mis dedos y sonreí. «Guárdala, es un tesoro», le respondí, sin imaginar cuán simbólica sería esa piedra después. La guardó en su bolsillo, riendo, y siguió corriendo por la arena mojada. A unos metros, el sonido de las risas de los niños se mezclaba con el murmullo del agua. Yo me sentía en paz, ajena a la tormenta que ya se había desatado a pocos pasos de mí. En el mismo instante en que Lucía me mostraba su pequeño corazón de piedra, mi marido se lo entregaba, sin saberlo, a otra mujer. Cuando Marta levantó la vista hacia el cielo, las copas de los pinos se mecían suavemente con el viento, produciendo un murmullo grave, casi un suspiro. El bosque parecía guardar el secreto entre sus ramas. Aquel sonido, ese susurro del aire entre las hojas, sería el único testigo del instante exacto en que mi mundo empezó a resquebrajarse. El viento soplaba entre los pinos, trayendo consigo una calma engañosa, mientras la traición, silenciosa, ya había echado raíces. La noche cayó sobre el lago con esa calma engañosa que llega después de un día perfecto. Las risas de los niños se fueron apagando poco a poco, sustituidas por el crepitar del fuego y el murmullo del viento que bajaba desde las montañas. Todos estábamos sentados alrededor de la fogata, envueltos en mantas, compartiendo historias y café caliente. El cielo era una cúpula inmensa, tachonada de estrellas. Lucía se quedó dormida sobre mi regazo, su respiración suave mezclándose con el olor a humo y canela. Rodrigo estaba sentado frente a mí,
con una sonrisa serena que me resultó extrañamente forzada. A ratos miraba el fuego, a ratos su teléfono. Yo lo observaba, sintiendo una gratitud absurda por tener una familia, por creer que aún éramos felices. En ese momento, si alguien me hubiera dicho que mi vida estaba a punto de quebrarse, le habría respondido con una sonrisa incrédula. El sonido de una notificación interrumpió la quietud. Saqué el teléfono del bolsillo, pensando que sería mi madre preguntando si Lucía estaba bien. En la pantalla vi un nombre que me sorprendió. Marta. No había texto, solo un archivo adjunto, un vídeo. Fruncí el ceño, confundida. Levanté la mirada hacia ella, que estaba unos metros más allá, conversando con otra pareja. No me miraba, pero su rostro tenía una seriedad extraña, casi dolorosa. Deslicé el dedo y abrí el archivo. El vídeo comenzó a reproducirse en silencio, iluminando mi rostro con la luz azulada de la pantalla. Al principio no entendí lo que veía, la cámara temblorosa, los árboles, el movimiento de las sombras. Luego, la imagen se enfocó. Rodrigo. Mi Rodrigo. Su rostro claramente visible, inclinado hacia Carolina, sus manos en su cintura, su boca sobre la de ella. Durante un instante, mi cuerpo se negó a reaccionar. Fue como si el aire desapareciera del mundo. Sentí un golpe seco en el pecho, el corazón martillando contra las costillas. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Reproduje el vídeo una segunda vez, como si una parte de mí necesitara confirmar lo que ya sabía. La escena seguía igual, su voz ahogada, la risa de ella, la manera en que se abrazaban sin prisa. Las manos me temblaban. El teléfono casi se me resbaló. Todo el ruido del campamento se volvió lejano, distorsionado, como si estuviera bajo el agua. Mi piel se heló, la garganta se cerró. No podía respirar. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara entera. Rodrigo levantó la vista y me vio, pero no entendió mi expresión. Sonrió, ajeno al cataclismo que se desataba dentro de mí. Me levanté despacio, con el teléfono apretado entre los dedos. Sentí náuseas, rabia, una tristeza que no cabía en mi pecho. Caminé unos metros hacia la orilla, buscando aire, intentando no gritar. Marqué el número de Marta con las manos aún temblando. Tardó en contestar, y cuando lo hizo, no pude articular palabra. Solo salieron sollozos entrecortados. «Sácame de aquí. No puedo quedarme ni un minuto más». Su voz llegó del otro lado, firme pero conmovida. «Tranquila, voy a ayudarte. No estás sola, Mariana. Te prometo que no estás sola». Corté la llamada y miré hacia el lago. Las luces del fuego se reflejaban sobre el agua como chispas flotantes. Lucía seguía dormida en su manta, ajena al abismo que acababa de abrirse entre sus padres. Me arrodillé a su lado, la abracé con fuerza, sintiendo su calorcito infantil, como si su pequeño cuerpo fuera lo único capaz de sostenerme en ese momento. Las lágrimas me corrían sin control. No eran simples lágrimas, era todo lo que había contenido durante años de fe ciega y amor incondicional. Cada gota llevaba el peso de una mentira. A mi alrededor, la gente seguía riendo, ajena a la tragedia que se consumaba a pocos pasos. Rodrigo se acercó al fuego, charlando con alguien, completamente inconsciente de que su secreto había dejado de serlo. El teléfono, todavía encendido en mi mano, brillaba como una herida abierta. El sonido del fuego crepitando se mezclaba con el eco lejano de una canción que alguien tarareaba. Todo parecía normal, y sin embargo, dentro de mí, nada lo era ya. Marta llamó a Andrés, pidiéndole que viniera de inmediato. «Ve por ella», le dijo, «y no la dejes sola». Mientras tanto, yo seguía abrazada a Lucía, con la mirada perdida en el reflejo del fuego. Las llamas bailaban sobre la pantalla del teléfono, dibujando sombras en mi rostro. Era como si el propio fuego me devolviera la imagen de lo que quedaba de mi vida, un amor que se consumía sin remedio. Esa noche, bajo las estrellas, comprendí que el dolor puede ser tan silencioso como el fuego y tan devastador como su luz. La noche se volvió más fría cuando decidí alejarme del grupo. Llevaba a Lucía dormida en brazos, envuelta en una manta, y el teléfono apretado contra el pecho como si ardiera. Cada paso hacia la cabaña se sentía pesado, irreal, como si caminara dentro de un sueño que poco a poco se convertía en pesadilla.
Las luces del campamento quedaban atrás, y con ellas, el eco de las risas. Cuando llegué, la puerta de la cabaña estaba entreabierta. En el interior, la luz tenue de una lámpara iluminaba la mesa donde Rodrigo revisaba su teléfono. Levantó la vista al oír mis pasos. Su rostro cambió al instante, primero confusión, luego preocupación. Me observó con cautela, como quien presiente una tormenta pero aún no sabe de dónde viene. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, dejando el teléfono a un lado. No respondí. Cerré la puerta lentamente, procurando que Lucía no se despertara. La acosté sobre la cama, cubriéndola con cuidado, y luego me giré hacia él. La rabia, el dolor, la incredulidad, todo se mezclaba dentro de mí como una marea imposible de contener. «¿Dónde estabas realmente, Rodrigo?», pregunté con voz baja, casi temblorosa. Él frunció el ceño, desconcertado. «Ya te dije, fui por leña». Saqué el teléfono del bolsillo, desbloqueé la pantalla y presioné reproducir. No dije una palabra. La imagen apareció en el aire entre nosotros, proyectando su rostro en la penumbra. Durante unos segundos, solo se escuchó el sonido del vídeo, el viento entre los árboles, la risa de Carolina, y luego ese beso, ese gesto tan íntimo que cortó el aire como una cuchillada. Rodrigo dio un paso atrás. Su rostro perdió todo color. «Mariana, eso no es lo que parece». Reí, pero era una risa vacía, rota. «Ah, ¿no? ¿Qué es entonces? ¿Una ilusión óptica?». Intentó acercarse, pero levanté la mano. «Ni un paso más». Él bajó la cabeza, como si su cuerpo se rindiera antes que sus palabras. «Fue un error, solo un error. No significa nada. Te juro que no significa nada». Sentí como la rabia me subía por la garganta, quemando cada palabra antes de salir. «¿Un error?», repetí con la voz quebrada. 6 años de matrimonio destruidos, Rodrigo. 6 años. ¿Eso te parece un error?». Él cayó de rodillas, desesperado, apoyando las manos en el borde de la mesa. «Te lo ruego, Mariana. No me dejes». Fue una estupidez, algo sin importancia. Tú y Lucía son mi vida. No puedo perderlas. Ya las perdiste. Mi voz salió firme, inesperadamente serena. Rodrigo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, suplicantes, pero en ellos no había arrepentimiento verdadero, solo miedo. Ese miedo egoísta de quien teme quedarse solo. Detrás de él, la lámpara parpadeó, proyectando su sombra temblorosa en la pared. No sé cuánto tiempo pasó así. Tal vez segundos, tal vez años. Solo sé que el sonido de unos pasos en el porche rompió aquel silencio insoportable. La puerta se abrió despacio, y Andrés apareció. Marta debía haberlo llamado, y su sola presencia bastó para que el aire volviera a moverse. «¿Todo bien aquí?», preguntó, con voz baja pero firme. Su mirada recorrió la escena, Rodrigo de rodillas, yo de pie, sosteniendo el teléfono aún encendido. Rodrigo se incorporó con torpeza. «No te metas. Esto es entre mi esposa y yo». Andrés no levantó la voz. «No tienes que quedarte aquí esta noche, Mariana». Me quedé en silencio unos segundos. Sentí el corazón latiendo con fuerza en mis oídos, el cuerpo temblando, pero no de miedo. Era otra cosa, una claridad nueva, una decisión que por fin nacía desde lo más profundo. «Tienes razón», dije, mirando a Andrés. «No tengo por qué quedarme». Rodrigo dio un paso hacia mí, con el rostro descompuesto. «Por favor, no hagas esto. Te prometo que cambiaré, que todo volverá a ser como antes». «Como antes», murmuré. «Antes ya no existe, Rodrigo. Se acabó». Lo dije despacio, sintiendo cada palabra como un golpe liberador. Tomé a Lucía entre mis brazos, aún dormida, y me dirigí hacia la puerta. Andrés recogió mi mochila sin decir nada y me la alcanzó. No hubo gritos, ni portazos. Solo el sonido del viento colándose por la ventana abierta. Al salir, Rodrigo quedó inmóvil, perdido en el centro de aquella habitación que alguna vez compartimos. Cerré la puerta sin mirar atrás. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar.
Andrés caminó unos pasos delante de mí, abriendo el camino hacia el coche. El silencio entre nosotros no era incómodo, era necesario. Encendió el motor, y mientras las ruedas comenzaban a girar sobre el camino de tierra, escuché el crujido de las piedras bajo los neumáticos, ese sonido áspero y constante que se mezclaba con el suspiro del bosque. Era el eco de todo lo que dejaba atrás. El ruido de mi vida desmoronándose, y el primer compás de mi libertad. El sonido de las ruedas sobre el camino se convirtió en mi despedida. Cada vuelta del motor, una página cerrada. Los días siguientes fueron una bruma espesa. No recuerdo con claridad cómo llegué a Tlalpan, a la casa donde crecí. Solo sé que mi madre me abrió la puerta sin hacer preguntas y me abrazó con esa ternura que uno solo recibe cuando ya no le quedan fuerzas para fingir. Mi padre tomó a Lucía en brazos y la llevó al jardín, mientras yo me desplomaba sobre el sofá con la mirada vacía. Durante los primeros días no podía dormir. Las noches eran un desfile de recuerdos que se repetían una y otra vez, como si el pasado se burlara de mí. Cerraba los ojos y veía el rostro de Rodrigo, su sonrisa falsa, sus manos sobre otra piel. La imagen del vídeo seguía allí, quemándome por dentro. A veces despertaba empapada en sudor, con el corazón desbocado, sin saber si había llorado dormida o despierta. Rodrigo llamó. Primero con insistencia. El teléfono sonaba decenas de veces al día. Al principio no contesté. Luego, cuando lo hice, su voz era la de un hombre al borde del colapso. Mariana, por favor, déjame explicarte. Fue un error, solo una vez. No puedo vivir sin ti, sin Lucía. Apagué el teléfono sin decir una palabra. Pero los mensajes no pararon. Pasaron de súplicas a amenazas veladas, de promesas a reproches. Tú estás destruyendo a esta familia. Escribió un día. Si me perdonaras, todo podría arreglarse. Horas más tarde, otro mensaje. Tal vez no te necesito. Carolina me entiende mejor que tú jamás lo hiciste. Y así, entre la culpa y la rabia, lo fui viendo derrumbarse desde lejos. Las noticias llegaron por Marta. Rodrigo seguía viéndose con Carolina, aunque todos sabían que aquello no duraría. En cuestión de semanas, ella se alejó. Lo dejó solo, vacío, enfrentando las ruinas de su propia mentira. Yo, en cambio, me hundía en un silencio distinto. No de orgullo, sino de dolor. Lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Mi madre me dejaba una taza de té junto a la cama cada mañana. A veces la bebía, a veces no. Mi padre me hablaba poco, pero su sola presencia bastaba. Por las noches, cuando Lucía dormía abrazando su conejo de peluche, yo la observaba y me preguntaba cómo explicarle que su mundo también se había roto, aunque ella aún no lo supiera. Una madrugada, después de horas sin dormir, la escuché murmurar entre sueños. «Mami, no llores». Me quedé inmóvil, con la garganta cerrada. Aquellas 3 palabras, dichas medio dormida, me atravesaron más que cualquier disculpa de Rodrigo. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir desmoronándome. Que Lucía me necesitaba erguida, viva, fuerte. Al día siguiente, salí al jardín con ella. El aire fresco de la mañana olía a jacarandas y tierra mojada. Lucía corrió detrás de una mariposa, riendo con la naturalidad de quien no conoce la traición ni el miedo. La observé, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de calma. No felicidad, pero sí una especie de paz suave, frágil, que nacía del simple hecho de verla sonreír. Empecé a reconstruirme en silencio, sin grandes gestos, sin palabras heroicas. Doblando su ropa limpia, preparando su desayuno, ayudándola a dibujar flores en su cuaderno. Cada acto cotidiano era una manera de recordarme que la vida seguía, aunque doliera. Rodrigo siguió llamando unas semanas más, pero ya no contesté. Un día simplemente dejé de mirar la pantalla cuando su nombre aparecía. Sentí una libertad nueva en ese gesto, como si soltara un peso que llevaba años arrastrando. Esa noche dormí por primera vez sin despertar sobresaltada. Y al amanecer, cuando la luz se filtró por la ventana y el canto de los pájaros llenó la habitación, me di cuenta de algo sencillo pero poderoso. Era el primer amanecer que enfrentaba sin lágrimas. Me quedé mirando el techo, respirando despacio, y una frase me vino a la mente con claridad cristalina. No necesito que él se derrumbe para volver a vivir. Solo necesito seguir de pie. Y así, entre las ruinas, comencé a resistir.
El tiempo, poco a poco, fue devolviéndome una rutina. No la misma que antes, sino una nueva, más frágil, más honesta. En esos días inciertos, Andrés se convirtió en una presencia silenciosa pero constante. No preguntaba, no opinaba, simplemente estaba ahí. Aparecía cuando algo se rompía en la casa, cuando el coche no arrancaba o cuando necesitaba cargar las cajas del mercado. Su ayuda nunca sonaba a lástima, sino a respeto. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, él llegó con una bolsa de víveres. «Marta me pidió que te trajera esto», dijo, aunque su mirada revelaba que no era solo por encargo. Me ofreció una sonrisa tímida, y por un instante sentí un alivio que hacía mucho no conocía, el de no tener que fingir que estaba bien. Esa noche, cuando Lucía ya dormía, nos sentamos en el porche. No hablamos del pasado. Hablamos del clima, de su trabajo, del sonido de los grillos que llenaba el aire. Pero en medio del silencio, sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas asomaron sin aviso, y las dejé caer sin esconderme. Andrés me observó, sin decir palabra. Entonces apoyó su mano sobre mi hombro, con una calma que me desarmó, y murmuró: «Necesitas sanar, no reemplazar». Aquella frase se me quedó grabada. No era una advertencia, ni una distancia fría. Era una promesa de respeto. Entendí que no todos los hombres venían a ocupar un espacio vacío, algunos simplemente venían a recordarte que mereces respirar sin miedo. Semanas después, reuní el valor para hacer lo que debía haberse hecho mucho antes. Fui al juzgado de familia en Coyoacán y entregué los papeles del divorcio. El funcionario me miró con una mezcla de rutina y compasión mientras revisaba los documentos. «¿Estás segura?», me preguntó con voz neutra. «Más que nunca», respondí. Cuando tomé la pluma y escribí mi nombre, mi mano no tembló. No hubo lágrimas, ni rabia, ni nostalgia. Solo una extraña sensación de alivio, como si al firmar esa hoja estuviera recuperando una parte de mí que había quedado perdida entre las mentiras. Días después, Rodrigo apareció frente a la casa de mis padres. Su rostro estaba demacrado, la barba crecida, la voz ronca. «Por favor, Mariana», susurró. «No lo hagas. Podemos arreglarlo. Por Lucía, por lo que fuimos». Lo miré en silencio unos segundos. Ya no había amor, ni odio. Solo una claridad que me sostenía. «Ya me perdiste el día que elegiste traicionar. No hay nada que arreglar, Rodrigo». Él bajó la cabeza, los labios temblando. Intentó decir algo más, pero las palabras murieron antes de salir. Dio un paso atrás, y sin despedirse, se marchó. Esa fue la última vez que lo vi. Más tarde supe, por Marta, que Carolina también lo había dejado. Que su relación no había durado más de unos meses. Rodrigo terminó solo, encerrado en los restos de la vida que había destruido con sus propias manos. Y por primera vez, no sentí pena. Solo paz. La mía era una vida nueva. No perfecta, pero mía. Volví a trabajar medio tiempo en el taller de diseño del centro. Las manos ocupadas en los bocetos me ayudaban a ordenar los pensamientos. Lucía empezó el colegio, y cada tarde me esperaba corriendo, con sus dibujos llenos de colores. Los fines de semana íbamos al parque, comíamos helado de vainilla y jugábamos a contar nubes. Su risa volvió a llenar los espacios vacíos de la casa. Una tarde, mientras la veía correr bajo el sol, entendí que no necesitaba más que eso. No un matrimonio perfecto, ni una promesa eterna. Solo la serenidad de saber que había sobrevivido, que seguía de pie. Andrés seguía visitándonos a veces, siempre con la misma discreción. A veces charlábamos, otras solo compartíamos silencio. Ya no dolía. Solo quedaba gratitud. Esa noche, al acostar a Lucía, apagué la luz y me quedé mirando el techo, escuchando su respiración tranquila. No había miedo, ni rencor, ni vacío. Solo una certeza suave, profunda, que me envolvía como una manta tibia. Perdí un esposo, sí, pero me encontré a mí misma. Y mientras el amanecer iluminaba las cortinas, comprendí que eso no era un final, era el comienzo que nunca lamentaría.